interesa resaltar un aspecto de del comentario, esto del establecimiento del protectorado en Venezuela, donde el tutelaje es quien decide qué se va a hacer con A, con B, con C, con D. Eso se llama negación de lo que quedaba de país. Si quedaba algo, esto lo termina, lo liquida. Ahora, de verdad, expaís. Ahora sí, el expaís, nadie lo va a poder discutir. En consecuencia, ¿y qué es la vida de Nicolás Maduro? Si vemos en la calle afanosamente a la tutelada materialmente en campaña para la transición. Perdón, Agustín, ¿la transición comenzó el 3 de enero o terminó el 3 de enero? Bueno, la transición es lo que llamaría alguien una gran trampa. Es decir, porque eso lo va a decidir el imperio. Es un ofrecimiento mediante el cual se embarcó básicamente a María Corina Machado, que era supuestamente la que estaba al bate, prevenida para la presidencia, una vez que hicieran el operativo. Pero se consiguió Trump en el camino con una persona, decía el ponente, que le hace muy buen trabajo. En consecuencia, esa que le hace muy buen trabajo es básicamente la que rige los destinos de Venezuela de acuerdo a las instrucciones que recibe. Ahora, lo polémico es si es verdad que una vez que haya la estabilización, el tutor o el tutelaje se aparta o sigue el tutelaje indefinidamente. Y lo más grave, señala el ponente, es que aquí no hay ninguna manifestación de disconformidad a nivel político institucional. Aquí lo que se ha apreciado materialmente es un gran festejo. Insisto en esto. Y por eso hemos bautizado este momento como uno de los más complejos y difíciles de la historia de este expaís. Yo, en lo poquito o mucho que he leído por allí, no me he conseguido con un momento como este, mis queridos amigos. No me lo he conseguido. Vean hacia atrás. Vean hacia atrás. Una fiesta. Por ejemplo, a la hora del llamado bloqueo a Castro, la República de Castro, la supuesta República de Castro, ahí no hubo festejo. Ahí no se festejó que las fuerzas extranjeras estuvieran bloqueando y que amenazaran el gobierno, ¿no? Y así cualquier otro momento, no hay ese festejo que haya hoy aquí. Si ustedes han visto un momento como este, un festejo como este, oye, importante que lo señalen en la intervención que van a tener. Pero, repito, ¿y qué es de la vida de Nicolás Maduro? Al PSV hoy le importa mucho el regreso de Maduro. Ahora, la cuestión se complica porque todos los analistas internacionales señalan que no hay elementos para condenar a Maduro. Es decir, vamos hacia momentos bastante oscuros, más oscuros de los que están planteados en el día de hoy. Es mi opinión. Bueno, pues demos la palabra por sus 15 minutos al comentarista Pablo Hernández Parra.
Bueno, hay una exposición sobre la base de la relación que hay entre la energía, la vida, el ambiente, el trabajo, la propiedad, el Estado, el imperio y la civilización. Lo digo ahora de atrás, de adelante para atrás. No hay ninguna civilización que no esté ligada a un imperio. No hay ningún imperio que no esté ligado a un Estado. No hay ningún Estado que no esté ligado a la propiedad. Y no hay ninguna propiedad que no viva del trabajo ajeno. Y los seres humanos somos la única especie que para sobrevivir, para vivir, para reproducir la vida, tenemos que trabajar. Y eso ha sido así a lo largo de 2,5 millones de años. Y en esos 2,5 millones de años no existía capital, no existía propiedad. Y sin embargo, en esos 2,5 millones de años se ha vivido el 95% en un periodo de glaciación, gracias al trabajo. No existía capital, no existía propiedad. De tal manera que el trabajo humano, el trabajo concreto, y ahí incluyo el trabajo cerebral, que se llama el trabajo intelectual, tiene como característica, sea en el trabajo del artesano, en la fábrica, en el intelectual, o en el político, o en el militar, es que el objetivo está planteado primero en la mente, qué es lo que voy a buscar. Y sobre esa base enfoco los medios a mi disposición. De tal manera que lo que está ocurriendo en este momento no fue un rayo en la noche serena. Ellos mismos ya lo están reconociendo. Esto lo estaban negociando desde hace años. Yo en el 2024 lo expliqué muy bien. Dije, si ya las negociaciones de Qatar han empezado a cambiar ellos hasta el discurso. Y ellos lo reconocen. Porque todavía estamos viviendo el cuento de que aquí en media hora transformaron un gobierno socialista, antiimperialista, en un gobierno de un protectorado. De tal manera que es importante recuperar estas partes de la teoría. Todo Estado requiere de una organización social, de la existencia de una sociedad, pero no toda sociedad requiere de un Estado, y lo demuestra la historia de nosotros mismos. Más de 2,5 millones sin Estado. Segundo lugar, nosotros aparecemos como Homo sapiens hace 2,5 millones de años. Y en el 99,9% no hemos tenido Estado. Y hemos sobrevivido, como dije, a 8 glaciaciones. Algunas con periodos mucho más largos que de la que salimos hace unos 10,000 años. Y la única energía que se usó en todas esas épocas fue la energía natural, cuando se pudo controlar el fuego, la sangre humana, y cuando empezaron las navegaciones y se pudo usar las corrientes de río o las corrientes marinas. Y hace 10,000 años, un poquito más o menos, fue cuando se empezaron a domesticar los animales y apareció la agricultura, apareció una nueva fuente segura de energía. Pero sin energía no funciona ninguna sociedad, llámese como se llame. De tal manera que yo atribuyo a que la lucha no es lo único que se está luchando, pero es básica. Quien tenga la energía, el control de la energía, ¿no?, tiene el control del mundo. Y eso lo dijo hasta, ni siquiera un filósofo, lo dijo Kissinger hace muchísimos años, en el 73. Quien controla el alimento controla a la gente, y quien controla la energía controla el mundo. Y hubo alguien que dijo, quien controla el dinero, controló, no me importa que haga las leyes. Entonces, de tal manera que nosotros nunca hemos dejado de ser una colonia de Occidente. Nunca hemos dejado de ser. Cambiamos de amo y cambiamos de payaso al frente del gobierno, porque no se puede confundir Estado con gobierno. El Estado es la organización de la clase dominante, de los propietarios, de los que vencen en la lucha, de los que se imponen con violencia, de acuerdo a sus intereses, a sus objetivos y a sus privilegios. Ellos pueden cambiar esa organización cuando les dé la gana,
por la vía pacífica o por la vía violenta. Y siempre la guerra ha acompañado a toda civilización. No conozco civilización que no tenga guerra. Y eso incluye las civilizaciones americanas. Porque a veces aquí hay algunos defensores de los no descubiertos, ¿no? De que parece que no existía guerra antes, ¿no? En los imperios inca, azteca, maya, fueron guerras y bastante sanguinarias también. Y aquí me enteré hace unos cuantos meses de que los araguayos y los caribes duraron 1000 años peleando aquí en Venezuela. 1000 años. Y yo no sabía esa parte, pero lo cierto es que la guerra es un medio fundamental de acumulación de poder y de riqueza. Y acumulación de poder y riqueza significa acumulación de energía. ¿Y por qué los imperios se expanden? ¿Por qué se expandían los imperios? El crecimiento de la población obligaba a aumentar las áreas de control. ¿Y cuál era dónde estaba la energía? En los pueblos que esclavizaste o en los pueblos que sometiste a tributo y así formaste los imperios. Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces nos olvidamos de esta parte de la historia, ¿no? Todo imperio tiene como medio fundamental, y este imperio, porque yo no hablo de los imperios norteamericanos, yo hablo que ahorita en este momento se está construyendo el imperio mundial del crimen organizado, del capital financiero dirigido por el capital anglosajón. No creo que Estados Unidos actúe solo, ni esté en decadencia, porque ese cuentico que nos metió Lenin con su librito, muy nefasto, pero ahí aprendimos, ¿no? Que dijo que el imperialismo estaba moribundo, ¿no? Y que esta era su fase final, pues para esconder su negociación con ese capital. 100 años después comprobamos que los moribundos somos nosotros, y somos moribundos literalmente. Entonces, creo que el control de la energía es básico, y el control del Medio Oriente y de los iraníes es básico para ellos. Porque controlando el control del Medio Oriente, controlando a Irán, con Rusia de opositor, más o menos casi el 40% del gas mundial está ahí. Y el mercado futuro, que está en construcción, se llama el Pacífico, ya los chinos tienen un mercado para 300 millones de personas que pueden sustituir al mercado norteamericano. Pero ese mercado que está desde China, Japón, consume la mayor cantidad de gas del mundo. Y ese gas se lo proporciona Rusia, China, Qatar e Irán. Entonces, controlar a Irán es importantísimo para Estados Unidos. No importa si consiguen una Delsi o consiguen un ayatolá, lo pueden conseguir fácilmente. Yo lo que pasa es que no estoy así cauteloso como Elí con los árabes, pero es que ya yo le tengo cierta desconfianza. Yo me acuerdo de la madre de todas las batallas de Hussein. ¿Y en qué perro? Yo me acuerdo aquí, no estamos, creo que en noviembre, si nos invaden, tendrán un nuevo Vietnam. Y ahora todas las esperanzas están puestas en Irán. Pero, ¿qué es lo que está en juego en Irán? Ni siquiera tienen que esconder el objetivo, una guerra preventiva. Ahora, ¿cuál es el papel? Yo estoy defendiendo de que aquí no hay imperio norteamericano solo. Hay un imperio que lo maneja el capital financiero, y ese capital financiero es manejado por 10 fondos de inversión, empezando por 3 fondos que controlan a más de 40.000 empresas transnacionales. ¿Para quiénes son los dueños? Los mismos de siempre. Y no solamente son los judíos, son los cristianos, son los católicos, es el Vaticano. Pero esos fondos son los que manejan la economía mundial. Y aquí hay un solo imperio. Se está repitiendo la Guerra Fría en una nueva forma. Hay un reparto de territorio, pero no de objetivo. ¿Cuál es el mercado norteamericano? ¿Y cuál es el mercado de América Latina?
Ahorita América Latina no representa el 8% del mercado mundial. Es insignificante. Venezuela o cualquier país, ni siquiera Brasil. El gran mercado del mundo es el que se está construyendo en el Pacífico. Y la ruta de la seda y el cinturón ferroviario que va de China a Londres, ese va a seguirse construyendo. El IRSA no se va a parar aquí ni se ha parado, porque ese es el planteamiento, el objetivo del capital financiero mundial. Y eso no lo para nadie, porque los chinos, los rusos, los hindúes, los japoneses, los australianos están metidos. Trump, antes de irse, creó lo que llamaban la cadena del punto azul, que es que se incluyeron en el plan de la seda. Pero métanse en la ruta de la seda y vean quiénes son los inversionistas. Hasta los israelitas están metidos en ese inversionista. Lo que pasa es que vamos a distribuir, China tiene los mayores activos en dinero. Y entonces China ahora me va a empezar a pagar el petróleo venezolano, no es con descuento, sino en dólares, con los dólares que tú me tienes a mí. Ese es el gran negocio. China va a poner la deuda y China no se mete en ningún... Todo el mundo, ¿a dónde está? Me acuerdo que Mario Silva dijo en una de sus intervenciones así, medio lagrimosa, de que ¿y dónde está China y Rusia? Es que nunca van a venir. Ni siquiera en Irán. En Irán incluso por lo menos los rusos han reconocido que le dieron todas las posiciones a los iraníes. Pero es que ellos tienen otros intereses, los intereses norteamericanos, los intereses chinos, los intereses rusos, los intereses de Inglaterra, de Francia, son los intereses de construir lo que llaman ellos el nuevo orden mundial, que lo llaman ahora el gran reinicio, o lo llaman el capitalismo de las partes interesadas. Y en ese capitalismo de la parte interesada hay que tomar en cuenta que un pueblo, un país, una nación, su poderío, su riqueza no está solamente en el producto territorial bruto. La economía verde ahorita contabiliza cuánta droga traficas, qué recursos naturales tiene, cuántas minas, el aire, la selva, las corrientes de agua. Eso está... Y Venezuela ha sido la operación militar más valiosa que se ha hecho en toda la historia de la civilización. En media hora se pusieron en 912.000 kilómetros cuadrados, ¿no?, de petróleo de mira, porque ya volvió Gold Reserve. No solamente las petroleras. Entonces, parece que no se está analizando realmente con el enemigo que estamos. Y ni siquiera es Trump el enemigo. El enemigo es el capital financiero del crimen organizado. Y no es el crimen solamente de las guerras, de las estafas fraudulentas, del manejo de la moneda, es el lavado, ni el lavado de dólares, ni el narcotráfico, es el tráfico de órganos, de esclavitud, de personas, de fauna, el robo que estamos haciendo. O sea, esta es la fase superior del capitalismo, pero no es su fase final. Porque alguien dijo, refutando a Lenin, que el imperialismo no era la fase final, era el comienzo. Y es efectivamente. La expansión final del capitalismo comienza precisamente con la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Dónde, en qué país no hay capitalismo en el mundo? Al menos que me quieran decir que China es un país comunista, pero no sé. Entonces, en 10 minutos es muy difícil desarrollar la idea, pero voy a finalizar con esto. Yo parto de, cuando analizo algunas cosas, de dos principios que me vienen, que es uno de Roosevelt, que dice que en política, yo le agrego, ni en economía, nada sucede por casualidad o por accidente. Cuando algo sucede, está planificado para que suceda así. Y eso es como cuando usted es zapatero y usted planifica un zapato, usted va a sacar el zapato que tiene aquí en la mente. Y en la guerra es mucho más, ¿no? Tiene que ser mucho más preciso el análisis, porque te juega la vida. Y la otra que le sigo también es orientación. Pues hay un señor, Nicolás Blutter, que se ganó el Premio Nobel de la Paz, que decía, en el mundo hay 3 grupos de personas.
los que hacen que las cosas pasen. O sea, los que miran cómo pasan las cosas y los que se preguntan qué pasó, como nosotros. De pronto nos cambiaron un gobierno de otro y ¿qué pasó aquí? O sea, esto no hubo planificación. No, esto fue una operación como lo dijo Ordón. Esto fue la operación más brillante que me he hecho yo, sin echar un tiro. Pero resulta que ya Maduro había anunciado su huida. Lean la entrevista con Ramonet en la camioneta el 31 de diciembre, cuando Ramonet le pregunta, después te lo explico. ¿No? Y a él mismo lo que él le promete es lo que está cumpliendo Daisy. Nicolásito no está mintiendo. Léanse la entrevista de Ramonet. Sí, que venga, eso es lo que nosotros queremos. Entonces, yo digo que hay alguien que dijo hace 2500 años que la guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte. Es el camino hacia la supervivencia o la pérdida del imperio. Es forzoso manejar bien. No reflexionar seriamente, todo lo que le concierne es dar prueba de una culpable indiferencia en lo que respecta a la conservación o pérdida de lo que no es más querido, y eso no debe ocurrir entre nosotros. Sun Tzu, 2500 años atrás. Los halcones de Washington, para responderle a Trump, a Kennedy, cuando Kennedy les pidió que por favor escribieran qué pasaría en un mundo sin guerra, que su contraparte se llamaba la coexistencia pacífica. Cuando él le pide a esos halcones, encabezados por el que fue su secretario de Estado, McNamara, ellos le contestaron, primero matándolo, ¿no? Pero ellos dijeron, la guerra no es como se presume a menudo, primariamente un instrumento de política utilizado por naciones para extender o defender sus valores políticos expresados en sus intereses económicos. O sea, no es solamente un medio de política exterior, como lo ha sido en todos los imperios, la guerra, sino dice, por el contrario, conforman en sí misma la base principal de organización sobre la cual todas las sociedades modernas se asientan. O sea, hay que tener guerras. Y Churchill tiene una frase muy famosa, quien tenga petróleo y quien tenga minerales estratégicos tiene una guerra segura. Y lo dijo hace 80 años. Y terminan ellos diciendo, la causa común de las guerras es la aparente interferencia de una nación con las aspiraciones de otra. Pero en la raíz de todas las diferencias ostensibles del interés nacional que hacen los requerimientos dinámicos del sistema de guerra en sí, que requiere el conflicto armado periódico, la preparación para la guerra caracteriza los sistemas sociales contemporáneos más ampliamente que la estructura económica. En pocas palabras, la guerra, por más de 40 años como la anunció Donald Rumsfeld en el 2003, va para largo. Porque es el sistema de organización. ¿Hasta qué? Hasta que logren su objetivo principal, que es construir un nuevo mercado donde van a tener acceso solamente unos 2.000 millones de personas, que es el mercado mundial de los que ganan, ¿no? De los que tienen ese sueldo de más de $2.000 mensuales. Pero es que necesitamos eliminar a 6.000 millones que nos están sobrando. Y la extinción de la población a largo plazo es un gran objetivo. Y lo dicen todos sus dirigentes. En resumida, yo creo que lo que ocurrió en Venezuela que ha sido precisamente un antes y un después en la estrategia imperial. ¿Qué va a pasar en Irán? En Irán, los 5 miembros del Consejo de Seguridad son los que tienen las armas nucleares, pero solamente uno de ellos tiene más armas nucleares que Estados Unidos, y ese uno se llama Rusia. Por eso es que el objetivo es Rusia y el objetivo es tratar de aislarlo. Y el objetivo también de que Rusia lance la primera bomba nuclear en uranio. Pero ya no tiene necesidad de bombas nucleares. Tienen armas tan destructivas para lanzarlas incluso en Irán. De tal manera que el chantaje nuclear del año 1960, que nos lo aplicaron por primera vez en la crisis de los misiles, nos la vuelvan a volver a aplicar, ¿no? El chantaje nuclear.
Pero el problema es que hay contradicciones, no hay ninguna multipolaridad, ¿no? Hay una división de trabajo. ¿Es que ustedes creen que Estados Unidos, el imperio anglosajón, va a destruir a la locomotora del mundo? A China, que ya tiene casi el mismo Producto Territorial Bruto de Estados Unidos. Creo que lo superó el año pasado. Entonces, van a destruir donde están precisamente los costos de producción más bajos. No. Y a Irán viene también a Taiwán. Ellos van a tener guerra a lo largo, porque eso es parte de la necesidad. Pero ¿quiénes están muriendo en la guerra? ¿Quiénes murieron en Gaza? Las generaciones futuras, los niños y las mujeres. Nosotros no contamos porque creo que aquí es el único jovencito que está aquí al frente. Entonces, yo creo que en Irán hay una situación que ellos van a negociar como negociaron ahorita con la India. La India le van a seguir mandando petróleo, pero van a comprar el gas a Estados Unidos. Pero el problema es que la muralla de gas está construida desde Japón hasta Indonesia y hasta Australia, depende del gas iraní y del gas ruso. Entonces creo que sí, yo creo que se está exagerando aquí, por lo menos creo que cuando se habla del control cubano aquí, no. Mira, yo creo que, como decía Mar, hay gente hay gobiernos que la gobiernan favorita, pero que un gobierno la gobierna un chulo, y el gobierno cubano es un gobierno de chulo. Que el yacimiento petrolero y minero que tomaron en una noche lo controlan los castristas. ¿A quién se le ocurre pensar eso? Una gente que se está muriendo de hambre ahorita, que ni siquiera pudieron desarrollar algo en Cuba. Luego, creo que los controles de los recursos naturales es para ellos vital, pero no es lo esencial en todo caso, ¿no? Y ellos se están repartiendo la esfera de influencia donde cada uno tiene su papel, ¿no? Y no es casual que la ruta de la seda y el resurgir de China empezó en el 1908, cuando se reincorpora a la OMC, y la ruta de la seda nace con Xi Jinping. Y Xi Jinping va para largo igual que Putin, y es lo que pretende hacer también con Trump. De tal manera que si nosotros nos ponemos a ver o a resumir lo que ha sucedido aquí, el 4 de febrero, o el 3 de febrero, vemos una característica. El 4 de febrero fue la gran disfraz de la apertura petrolera. El 4 de febrero nos distrajo mientras aplicaban la apertura petrolera. La batalla de San Félix, sin batalla de San Félix no hay independencia en Venezuela. Porque las misiones fueron las que dieron base, no solamente al apoyo británico, sino el hierro. Y eso entonces ha sucedido en muchas partes. Pearl Harbor, el Maine. Las operaciones de falsa bandera son muy comunes y tú las ves. Porque, como decía Sun Tzu, el arte de la guerra se basa en el engaño. ¿Y cómo no vamos a estar nosotros engañados cuando los medios de comunicación, cuando las redes, ¿no?, las controlan ellos? Ahí incluso tienen ahorita una técnica que se llama la agnostología, que es el fomento deliberado de la ignorancia. Y la gente saca sus opiniones por las redes sociales, de acuerdo al criterio que tiene. Yo creo que aquí lo que sucedió el 3 de febrero fue una cuestión muy común en la droga, una entrega controlada. Y cuidado si Maduro ya no estaba montado en el barco cuando llegaron. El 3 de enero. El 3 de enero, sí, una entrega controlada, ¿no? Una entrega controlada que se quiere presentar ahora, ¿no?, como por los norteamericanos, como la operación. Creo que le dieron la medalla de honor a los tipos que la dirigieron, hasta el jefe del Estado Mayor, ¿no?
Y Maduro está muy campante ya. Yo creo que Maduro con Trump Tiempo. no creo que dure 2 o 3 horas. Bueno, entonces finalizo con esto. Yo creo que Maduro le va a tener el mismo fin del presidente de Honduras. Dentro de 3 años lo indulta Trump, se queda en Estados Unidos y todo bien, porque si algún escollo había, si algún objetivo tenían, era sacar a Maduro y queda igual. Y por eso es que los primeros 300 millones de dólares fueron destinados a las policías y al ejército, porque ese es el papel que cumple el chavismo, o que cumple no el chavismo, que cumple el ejército venezolano. Y deberíamos reflexionar de algo así, ¿qué respeto puede tener el ejército venezolano después de lo ocurrido? Y sin embargo, son bestiales contra nosotros. Gracias.